En el proceso de la gestión de los patrimonios de una persona que tenga excedentes de recursos o de una entidad que tenga excedentes de recursos y acuda a un asesor eh, financiero, ¿sí? A una entidad de asesoramiento financiero para que gestione sus patrimonios, es importante entender las necesidades de ese cliente. El asesoramiento financiero es la primera parte sobre la cual debemos trabajar para entender las necesidades del cliente. Hay que recopilar una información del cliente. Se hace necesario definir las estrategias y los objetivos de inversión y por último hacer el desarrollo y la presentación de las recomendaciones de inversión. Teniendo como base esto, el asesoramiento financiero tiene unas etapas fundamentales. Inicialmente se deben determinar los requerimientos de ese cliente, posteriormente formular la estrategia para cumplir los objetivos que plantea el cliente, implementar la estrategia y seleccionando los productos apropiados. Y cuando hablamos de los productos estamos haciendo referencia a los productos financieros de los cuales hemos hablado anteriormente, los de renta fija, los de renta variable, los fondos de inversión en el mercado monetario, etcétera. Posterior a esto hay que revisar las inversiones recomendadas para asegurar que siguen ajustándose a las necesidades de ese cliente, y por último se hace una revisión periódica de los objetivos del cliente y se revisa la estrategia y los productos si es necesario, y se retorna nuevamente, si en caso de ser necesario, se retorna nuevamente a determinar nuevamente los requerimientos del cliente y hacer el proceso de tenerse que retroalimentar nuevamente. O sea, el orden lógico sería este que estoy marcando aquí con el puntero, y la idea es que siempre se siga este proceso para el asesoramiento del cliente. Cuando hablamos de la información del cliente y tocamos el punto de crear un entendimiento, estamos haciendo referencia a llevar a cabo la planificación financiera y aconsejar, que es una tarea compleja. La cantidad de información necesaria puede desalentar al cliente, que no puede apreciar la importancia de la información que se le está pidiendo. Los asesores tienen que buscar estilos y técnicas que faciliten este proceso con los clientes con el fin de convencerlos de que es necesaria tanta información y conseguir involucrarlos a ellos en la comprensión de sus necesidades y las maneras potenciales de cumplir con los objetivos que él tiene planteados. Para esto, como gestor de patrimonios, como asesor financiero, es importante que uno desarrolle ciertas técnicas para poder llegar a ese convencimiento y crear el entendimiento del cliente, como rápidamente establecer el propósito de la reunión, explicar el propósito de recoger los datos y asegurar la calidad de los consejos ofrecidos, usar una mezcla de preguntas abiertas y cerradas para recoger la información, usar una terminología común y una explicación en una jerga familiar para el usuario, verificar siempre la comprensión de lo que se está hablando, establecer prioridades y conseguir que el cliente esté de acuerdo si esas son sus prioridades, y guiarlo y controlarlo en el ritmo de la reunión. Es uno como gestor el que debe establecer el ritmo de la reunión. Ahora bien, ¿cuáles son esa información o cuáles son esos datos que pretendemos recopilar del cliente con el objetivo de lograr una mejor asesoría frente a lo que debe de ser su gestión de patrimonios o la gestión de los recursos que él está dispuesto a poner en manos del asesor financiero? Pues lógicamente hay que recoger los datos personales de él. Es importante, aunque pareciera irrelevante, determinar su estado de salud, determinar y hacer un informe sobre las cargas familiares que él pueda llegar a manejar, de tener o tener datos de los ingresos profesionales u otras fuentes de ingreso que el cliente pueda tener, estimar cuáles son los gastos que él maneja actualmente y cuáles tiene como previstos, planificar posibles herencias que él pueda recibir, determinar cuál es el plan de jubilación y el plan de pensiones que él podría llegar a esperar tener o ansía o ambiciona tener, y determinar qué activos y qué pasivos maneja. Ya frente a la estrategia y los objetivos de inversión producto de toda la información que se ha recopilado, es importante establecer estas pautas: la clasificación de sus necesidades, la tolerancia que él pueda llegar a tener al riesgo, explicar o dejar muy en claro qué tipos de riesgo puede enfrentar y darle la explicación académica, si se quiere, de qué es cada uno de los riesgos, y definir claramente cuál es el objetivo de la inversión que ese cliente pueda tener. Entonces, hablando de la clasificación de las necesidades, pues
establecemos cuál es el punto en el que pretende maximizar el crecimiento en el futuro, pretende, o si lo que él pretende es proteger el valor real de su capital, o si lo que él pretende realmente es protegerse contra futuros acontecimientos, o si lo que él pretende es generar un nivel importante de ingresos. Hay que tener muy claro qué es lo que él está buscando, clasificar claramente cuáles son las necesidades que él tiene y definir cuáles está atendiendo, o si las está atendiendo todas a la vez o un par a la vez, para poder establecer el mejor portafolio de inversión que él pueda lograr. Hay que ser muy claros y tener bien definido qué tolerancia tiene ese cliente al riesgo. Bajo significa que él no está dispuesto a arriesgar demasiado. Moderado significaría que él está dispuesto a arriesgar pero teniendo siempre un respaldo. Y una alta tolerancia al riesgo es que está dispuesto a arriesgar con conocimiento de causa de que es posible que hayan pérdidas, pero también las ganancias de llegar a resultar la inversión son altas. Y es importante que él tenga muy claro cuál es el objetivo de su inversión, que va muy relacionado con la clasificación de sus necesidades. Si el objetivo de su inversión es generar ingresos, o si el objetivo de su inversión es generar ingresos y generar crecimiento de su patrimonio, o si simplemente está buscando crecimiento de su patrimonio. Porque algunos lo único que pueden estar buscando es que tengan un ingreso asegurado durante un periodo de tiempo futuro. Otros pueden estar buscando asegurar el ingreso, pero también que su patrimonio poco a poco vaya creciendo cada vez más, u otros estarían simplemente buscando un crecimiento. Entonces es muy importante establecer qué es la necesidad que ese cliente tiene, y a partir de eso es muy importante que tengamos muy en claro qué tipos de riesgos se pueden enfrentar. Los riesgos pueden ser de mercado o sistemático. Muy importante hacer la claridad aquí que no es lo mismo que el riesgo sistémico. El riesgo de tipo de interés, el riesgo de inflación imprevista, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo de insuficiencia y otros riesgos. Vamos a tratar de establecer qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos del riesgo de mercado, estamos haciendo referencia que este riesgo es el que todo mercado se mueve en una dirección determinada. Normalmente la referencia a este riesgo se hace con relación a la renta variable, o sea, básicamente a las acciones, y se deriva de factores económicos y políticos. Entonces, básicamente ese riesgo consiste en que tenemos el riesgo de que las acciones suban o bajen de precio por efectos del mercado. El riesgo de tipo de interés, este es el riesgo en el que la variación de los tipos de interés produce un efecto adverso en la inversión, como lo hablábamos en los bonos, que son inversamente proporcionales la rentabilidad de los bonos a las tasas de interés que puedan estarse manejando. Si la tasa de interés sube, el valor del bono baja. Si la tasa de interés baja, el valor del bono sube. El riesgo de la inflación imprevista pues hace referencia a que es mucho mayor de lo que el inversor esperaba la inflación, y entonces el valor de las inversiones puede decaer. Eso lo podríamos analizar pensando en un CDT en el cual yo invierto y el CDT me ofrece una tasa que al término del año está por debajo de lo que sucede en la economía, y la inflación es mayor. Entonces en últimas mi dinero perdió poder adquisitivo. El riesgo del tipo de cambio para las inversiones en una moneda distinta de la moneda base de los inversores. Un movimiento adverso del tipo de cambio caerá en un movimiento desfavorable de la inversión. Entonces ahí tendríamos problemas si el dólar sube y mis inversiones están en pesos, o viceversa. El riesgo de liquidez es si un inversor necesita hacer líquida su inversión, tiene una inversión hecha, pero por alguna eventualidad necesita el dinero y no puede convertir su inversión a dinero en el momento determinado. Eso le genera sobrecostos sobre la rentabilidad que podría haber logrado. El riesgo de crédito, pues básicamente es la probabilidad de que el emisor de ese bono, de esa acción, de ese documento financiero, de ese instrumento financiero, incumpla sus obligaciones de pago. El riesgo de insuficiencia hace referencia a la incapacidad sobre la cual los inversores puedan lograr alcanzar el objetivo financiero que se habían planteado. ¿Qué otros riesgos pueden presentarse? Puede presentarse el riesgo de capital,
de las acciones, más comúnmente conocido como el riesgo de crédito o de solvencia, y simplemente se refiere al riesgo de que la empresa cuyas acciones están en la cartera pueda quebrar o pueda entrar en liquidación. El riesgo regulatorio, el riesgo de que las leyes de seguridad y vigilancia o regulación sean insuficientes o de pronto sean adversas a lo que el inversor pretende. El riesgo sobre la renta, esto es simplemente el riesgo de que el nivel de los ingresos o rentas requeridas por el inversor puedan caer, no logren ser lo que estaba buscando él como objetivo. Y el riesgo de la reinversión están relacionados con los bonos, es la incapacidad del inversor de reinvertir el dinero que le está rentando el bono en otro tipo de activo. A partir de toda la información que hemos recorrido en nuestro mapa conceptual de entender las necesidades del cliente, se llega entonces al punto de el desarrollo y la presentación de las recomendaciones de inversión. ¿Qué factores debo de considerar en este aspecto? Debo de considerar que se debe haber desarrollado ya una estrategia a partir de todo lo que hemos dicho, y con esa estrategia y con toda la información que hemos revisado se produce el informe.